Esta noche deseo hablarles al pueblo de Irán. Estamos en medio de una de las operaciones militares más grandes de la historia, la Operación León Resurgente. El régimen islámico que los oprime a ustedes es el mismo que amenaza con destruir a mi país, el Estado de Israel. El objetivo de la operación militar de Israel es eliminar esa amenaza, tanto la amenaza nuclear como la amenaza de misiles balísticos contra Israel. Y mientras alcanzamos nuestros objetivos, también estamos despejando el camino para que ustedes puedan alcanzar el suyo, la libertad. En las últimas 24 horas, hemos eliminado a altos comandantes militares, a destacados científicos nucleares, la instalación de enriquecimiento más importante del régimen islámico y una gran parte de su arsenal de misiles balísticos. El régimen no sabe que lo golpeó, no sabe qué va a ocurrir. La nación de Irán y la nación de Israel han sido verdaderos amigos desde los días de Ciro el Grande. Y ha llegado el momento para ustedes de unirse en torno a su bandera y a su noble legado, alzándose por su libertad frente a un régimen malvado y opresor. Nunca ha estado tan débil. Esta es su oportunidad para levantarse y hacer oír su voz. Mujer, vida, libertad. Jin Jishan Asadi. Como dije ayer, muchas veces antes, gran pueblo de Irán, los respetamos y los admiramos. Nuestra lucha es contra un enemigo común, el régimen asesino que los oprime y los empobrece a ustedes también. Valiente pueblo de Irán, su luz vencerá a la oscuridad. Yo estoy con ustedes. El pueblo de Israel está con ustedes. En una jornada histórica y extremadamente delicada para el Medio Oriente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se dirigió anoche directamente al pueblo de Irán, luego de una serie de ataques a gran escala contra instalaciones estratégicas dentro del territorio iraní. Great people of Iran, your light will defeat the darkness. I am with you, the people of Israel are with you. Fueron sus palabras finales en el mensaje cargado de simbolismo en medio de lo que ha llamado una de las operaciones militares más grandes de la historia de Israel, la Operación León Resurgente. Esta intervención, que ha sacudido los cimientos del régimen iraní, no fue un movimiento repentino. Según Netanyahu, la decisión de eliminar el programa nuclear iraní fue tomada hace más de medio año, exactamente el 24 de noviembre de 2024, luego de lo que él calificó como la ruptura del eje iraní tras la eliminación de figuras clave como Hassan Nasrallah. En los objetivos del ataque, Netanyahu explicó que el propósito principal de esta operación es eliminar la amenaza existencial que representa un Irán nuclear. En sus palabras explicó: si Irán obtiene armas nucleares, simplemente no existiremos aquí, no sobreviviremos. La operación se centró en destruir las instalaciones de enriquecimiento de uranio más importantes del régimen, la infraestructura para la fabricación de misiles balísticos y figuras clave del programa nuclear y militar iraní. El premier israelí señaló que Irán estaba en camino de producir hasta 300 misiles balísticos por mes, lo que significaría un arsenal de más de 20.000 misiles en menos de una década. Esta capacidad, afirmó, no solo representa una amenaza para Israel, sino para toda la región y el mundo. En un mensaje al pueblo iraní, pero más allá del lenguaje militar, Netanyahu optó por hablar directamente al pueblo iraní. En un discurso paralelo, transmitido en inglés por el canal oficial del gobierno israelí, aseguró que esta ofensiva no está dirigida contra Irán como nación, sino contra su régimen. Nuestra lucha es con nuestro enemigo común, el régimen asesino que los oprime y los empobrece. Recordó los lazos históricos entre ambas naciones desde los tiempos del rey Ciro el Grande y llamó a los iraníes a levantarse por su libertad. Ha llegado el momento para ustedes de unirse en torno a su bandera y su noble legado. Mujer, vida, libertad, Jin Jishan Asadi. Este mensaje
se da en un contexto donde muchos dentro de Irán han expresado, a pesar de la represión, su descontento con la teocracia chiita y su ambición militar. ¿Dónde está Estados Unidos? Uno de los puntos más sensibles abordados por Netanyahu fue la postura de Estados Unidos. Aunque no detalló explícitamente el nivel de apoyo recibido, afirmó que Israel no tenía otra opción, incluso si debía actuar solo. Si no recibimos apoyo estadounidense, no podremos atacar, y entonces todos moriremos, porque no funcionará. Según el primer ministro, Israel ha mantenido conversaciones directas con líderes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro de la India, Narendra Modi, el canciller alemán, Olaf Scholz, el presidente de Francia y el líder británico Keir Starmer. Todos, según Netanyahu, reconocen el derecho de Israel a defenderse frente a amenazas existenciales. Impacto en la región. El ataque ha generado un terremoto político y militar. Se han reportado apagones, caos y silencio oficial en muchas ciudades iraníes. Mientras tanto, el ejército israelí se mantiene en máxima alerta, pero afirmó que su gobierno y fuerzas de seguridad están preparados para reducir al mínimo el impacto. La guerra aún no ha terminado. Esta lucha apenas comienza. También aseguró que este golpe a Irán tendrá un impacto positivo en otros frentes como Gaza y el tema de los secuestrados por Hamás. Juntos con la ayuda de Dios venceremos. En su declaración final, Netanyahu insistió en que esta no es solo una operación militar, sino un cambio histórico en el rumbo de Israel y del Oriente Medio. Agradeció al pueblo israelí por su apoyo y cooperación y concluyó con un llamado a la unidad nacional. Juntos nos mantendremos firmes y juntos, con la ayuda de Dios, venceremos. Este mensaje, mezcla de advertencia militar, llamado diplomático y apelación emocional, marca un momento clave en la lucha por la seguridad de Israel y el futuro del pueblo iraní. ¿Estamos ante el inicio de una nueva era en el Medio Oriente?